Muy buenas noches. Resulta difícil esta noche empezar una conversación con vosotros, simplemente porque no sé cómo hay que saludar. Nosotros cuando estamos en Pesach sabemos cómo saludar, cuando estamos en Shavuot sabemos cómo, en Rosh Hashanah sabemos, pero hay algunas fechas que son festividades en nuestro calendario que no tienen saludo especial. Por ejemplo, si bien en tu Bishvat podemos desearnos Rosh Hashanah Sameach para los árboles, en tu Be'av no tenemos saludo porque tampoco sabemos exactamente qué es lo que festejamos el día 15 de Av. Y tenemos a Lag BaOmer, que en unos minutos vamos a ir desarrollando un poco la idea y vamos a ver que al no saber exactamente qué estamos festejando, si es que estamos festejando algo, resulta muy difícil poder encuadrar algún tipo de saludo. Máxime, que el Lag BaOmer está relacionado con una cantidad de elementos mágicos maravillosos que permiten que cada uno pueda desarrollar una idea propia. Yo quisiera dos cosas. La primera es, parto de la base que la mayoría de vosotros ha leído el material. Yo les he enviado hace unos días, también reenvió un material de casi 30 páginas que pudimos reenviar a quienes tenemos registrado en nuestro WhatsApp. Aquellos Javerim y Javerot que están en estos momentos y que accedieron o por medio de la Keilah Ashkenazit o por medio quizás de Facebook y que no tenemos registrados, no tenemos manera de mandarles el material. Y es muy importante poder trabajar después de la lectura del material. Fueron 32 páginas más o menos, donde establece una cantidad de posibilidades diferentes de interpretación del Lag BaOmer. Ese es el primer punto. El segundo punto, quiero empezar hoy, a diferencia de lo que sucedió en las reuniones anteriores, donde lancé un largo monólogo y después interrumpimos para pedirles que hagan preguntas, comentarios u oposiciones, a que quien lo desee antes de dar incluso la introducción pueda plantear sus puntos de vista, plantear sus preguntas, porque creo que es muy importante comenzar el diálogo no a partir del libreto preparado, sino a partir de cada uno de vosotros y de vuestras necesidades y concepciones, porque de esa manera nos vamos enriqueciendo absolutamente todos. Así que voy a así hacer ahora un silencio de unos segundos, no muy largos, para darles oportunidad a darle a quien quiera, a quien lo desee, obviamente nadie está obligado a plantear sus puntos de vista o hacer preguntas concretas específicas que me van a ayudar a mí también a conducir el diálogo hacia la dirección que ustedes deseen. Mientras espero que alguno se anime, les digo que también con respecto a hoy, la pregunta es si es un día alegre o no. Para mí, en lo personal, es un día súper alegre, entre otras cosas porque, dado que nuestra casa aquí en Israel da a un gigantesco jardín, gracias Abraham por poner el número, te vamos a incluir. Da al lugar donde todo el barrio, en la noche del Lag BaOmer, se reunía haciendo enormes competencias sobre quién hace la medurá más amplia, provocando que las personas sensibles y las personas en alto riesgo de corona, que son los jóvenes que pasaron los 60, 65, no sé qué edad, se vean expuestos al humo terrible que hacía llorar y toser a todos mientras los niños se divertían. No hay nadie que haya encendido fogata, ni siquiera una fogatita en este Wadi que tiene muchísimos metros cuadrados y está absolutamente a oscuras, iluminado únicamente con la luz de la calle y de la luna. Pues escucho preguntas. Ok, Javier, si alguien quiere hablar para comenzar, me hace señas. Sí, Aida. Venga, Aida. Espera que... para Aida. Sí, estoy intentando. Aida, tienes que abrirlo. Ahí. Ya está. Encantada.
Buenas tardes a todos. Gracias, Raf, nuevamente por este shiur que nos va a dar. Yo tengo una duda permanentemente con este tema de la interpretación que se da a la cuenta del Omer, porque siendo el tiempo que estamos preparándonos para sacar Egipto de nuestra interior y llegar a Shavuot libres de esa esclavitud para recibir la Torá, sin embargo, ese significado, que a mí me parece que es el más importante y el más trascendente, no se da o sea, todas las interpretaciones que se dan de estos días se inclinan mucho más hacia la parte esta de los alumnos de Radio Akiva, de los duelos por todas las persecuciones que hemos seguido y demás, pero yo creo que también tenía que tener esta parte como muy importante, que debía ser una parte muy fuerte en nuestra cuenta del Omer, el que estamos esperando a que llegue la entrega de la Torá. Y embargo, Aida, perdón, continúa. No, perdón, pero no, ya está. Que no, mira, sé. Miren, Javerín, Dafka, Aida ha abierto parte del debate que nosotros obligatoriamente tenemos que hacer. Y me voy a permitir contarles una anécdota, dado que veo algunos ex compañeros míos de trabajo educativo en la educación formal. En el año, vaya a saber, 1978, donde la mayoría de ustedes todavía no habían nacido, tuve la suerte y el honor de recibir en el colegio que en aquel entonces dirigía la visita del profesor Eliezer Stern, Zichrono Libraja, que era profesor de educación titular en la Universidad de Bar-Ilan. Y juntos hicimos un juego que más que juego fue una experiencia que hasta el día de hoy me sigue hablando. ¿Y cuál era el juego? Hicimos un sheilón, una encuesta abierta a todos los alumnos, desde segundo de primaria hasta lo que en México es tercero de preparatoria, es decir, desde Kitá Bet hasta Yud Bet, en el equivalente israelí, o hasta el fin del bachillerato en el equivalente español, preguntándoles a todos los alumnos la misma pregunta, no importaba de qué edad ni de qué salón era, para que nos den una respuesta conceptual sobre las festividades, entre otras muchas cosas. Y bueno, el profesor Stern se llevó los resultados. En aquel entonces no teníamos computadora, apenas habíamos dado los primeros pasitos con una computadora que permitía el juego de una tortuga que ni siquiera tenía memoria. Y a la mañana siguiente, después de la tefilá, vino y me dijo, aquí en México he comprobado que los alumnos de tu escuela contestan igual que los alumnos de todas las escuelas a las mismas preguntas. Y le dije, ¿y cuál es la respuesta que has comprobado como unánime? Y me dijo que no importa en qué año de escolaridad esté el alumno, las respuestas que dieron con respecto a las festividades eran las respuestas que habían aprendido cuando estaban en el jardín de infantes. Para darles un ejemplo mucho más claro, no había un cambio grande entre lo que era Hanukkah para un niño de 9 años que para lo que era para un adolescente de 17, después de que todos los años, y te veo a ti, Alisa, como educadora con experiencias grandes e importantes, muy grandes y muy importantes, y a lo mejor pasaste por esta misma experiencia. Y la pregunta es, ¿cómo puede ser? Si nosotros todos los años repetimos el estudio de las festividades, los alumnos se quedan clavados con lo que en hebreo se llamaría, o en arameo se llamaría Girsá de Yankuta, lo que aprendimos cuando éramos muy pequeños. No es este el lugar porque este tema amerita un desarrollo sumamente fuerte que permite cuestionarnos nuestro approach a la educación. La conclusión operativa que sacamos en aquel entonces
y que después aplicaron muchas otras escuelas en distintos lugares del mundo, era que no debíamos enseñar todos los años todas las festividades, sino que debíamos elegir, primero, como principio, antes de cada fiesta, dedicar una sola hora, y, por darles un ejemplo, en primero, cuarto, octavo y duodécimo, estudiar Pesaj ampliamente. Pero no en el interior, porque en el interín de esas quitot, de esos alumnos, lo que había que enseñar era o Yom Kippur, que dado que las clases en el hemisferio norte empezaban siempre antes de Rosh Hashanah, quedaba muy, pero muy poco tiempo para abarcar Rosh Hashanah, Yom Kippur, Shavuot, Sukkot, Shmini Atzeret, y luego pasamos rápidamente a Hanukkah, y hablo de Hanukkah en el hemisferio sur, por ejemplo, donde Hanukkah coincidía con el fin de año, por lo tanto, todas las representaciones de los alumnos en las graduaciones tenían que ver con Hanukkah. ¿Y qué era el motivo de Hanukkah? El motivo de Hanukkah era lo que la Lerke en el jardín de infantes había enseñado a los niños, sacándole filo a una madera. Bueno, ustedes no saben, pero las manzanas venían en unas cajas de madera, y que se podían desarmar. Veo, Aida, que tú lo viste en México también, y le sacaban puntas y aparecía el gran Gibor Yehudá Amacabi, que toda la fiesta giraba alrededor de eso y de las canciones folclóricas del idioma que la escuela tenía, yiddish o hebreo. Y con respecto a tu pregunta, Aida, concreta, que tiene que ver con Sfirat HaOmer, nosotros tenemos que saber que Sfirat HaOmer, a partir de lo que dice la Torá, no tiene nada que ver con una preparación para Shavuot. Primero porque Shavuot, mis queridos amigos, no tiene fecha en la Torá. En la Torá no dice en qué mes y en qué día tiene que festejarse Shavuot, sino que dice que hay que festejarlo en el día 50, ¿verdad? De la cuenta. Segundo, porque el tema de la cuenta, ya en épocas muy remotas, y no solamente para los cristianos, sino también para los samaritanos hasta el día de hoy, para los Shombronim, y para las distintas sectas que no eran fariseas, que no eran Prushim, los Dukim, empezaban la cuenta del Omer, no en la misma fecha, sino un día después. ¿Por qué? Por la interpretación de Mimojorata Shabbat. Algunos decían Mimojorata Shabbat es al otro día del día sábado, y otros, nosotros considerábamos, digo nosotros, los que quedamos en este modelo de judaísmo, empezábamos a contar al otro día del sábado, pero el sábado era el primer día de Pesaj, por lo tanto empezábamos el segundo día. Resultaba de la segunda noche de Pesaj, en la Golá, en la noche del segundo Seder. Entonces resultaba de que había simultáneamente fechas diferentes. Y entonces sí, pero ¿qué teníamos que contar? Teníamos que contar algo que estaba relacionado a la naturaleza, porque Shavuot, nosotros nos vamos olvidando de eso, porque incluso la costumbre que existía hace decenas de años atrás, de que en Shavuot los niños del jardín de infantes traían canastillas con frutos al Bet Knesset, y los colocaban, lo recuerdo cuando yo era niño y que me negaba a participar de ese ritual de colocar las frutas arriba, al lado de donde estaba el Hazán o donde se leía la Torá, y que luego ese mismo tipo de bikurim se hacía en la plazoleta de los edificios que hoy día pertenecen al Keren Kayemet y al Keren Hayesod, ¿verdad? Y a la Sochnut Yehudit y a la Histadrut Hatzionit. Y el centro de lo que tenía que ver era pagar algún tipo de impuestos, si se quiere, contando las fechas relacionadas exclusivamente a la naturaleza. Ahora bien, todo eso estaba muy bien cuando nosotros teníamos Beit HaMikdash, y en Hag HaShavuot podíamos traer los panes y podíamos traer, por lo tanto, los bikurim, los primeros frutos de la tierra. Pero un buen día nos quedamos sin Beit HaMikdash. Y nos quedamos sin la tierra propia, nos quedamos sin Israel. Y la pregunta era válida, muy válida, si acaso, si no tenemos a Israel,
y no tenemos Beit HaMikdash, tiene algún sentido de seguir contando los días. Porque si los contábamos para algo en especial, que tenía que ver, que no nos equivoquemos, para la fijación de un Shavuot que iba moviéndose en el calendario, una vez que no tenemos Beit HaMikdash, no tenemos lo que traer, no tenemos nuestras ofrendas, no tenemos nuestros bikurim, si tiene algún sentido contar o no contar Sfirat HaOmer. Y entonces a partir de ahí empiezan a agregarse a la primera razón, que deja de ser práctica, una cantidad de elementos que sucede con otras festividades también. Y los elementos que se fueron agregando tienen que ver con lo que Aida dijo, obviamente con toda claridad. Pesaj salimos de la esclavitud, no podíamos recibir las normas y los 10 mandamientos porque no estábamos maduros para eso, por lo tanto tuvieron que pasar 7 semanas. Miren ustedes, 7 es un número que algún día vamos a retomar para hacer un curso sobre él, y las semanas tienen 7 días, por lo tanto 7 por 7. Vamos a contar los 49 días para prepararnos para la recepción de la Torá. Y a partir de ahí viene algo más que es muy importante plantear, de que cuando nosotros tenemos un conflicto entre la mística y la historia, ¿quién creen ustedes que gana ese conflicto? ¿El conflicto ese lo gana la historia? ¿O lo gana la tradición que no tiene nada que ver con la historia? Y pareciese ser de que el misticismo, cuando se enfrenta al misticismo popular, el sentir de la gente, el sentimiento profundo de la gente, que yo lo digo con total respeto, es tan acendrado y tan fuerte, derrota la realidad, no importa cuál sea esa realidad que lo circunda. Por lo tanto, en el mundo después de la mística, nosotros agregamos el tema de las sefirot, de Sfirat HaOmer. Suena Sefirot, con Sfirat HaOmer, las Sefirot que forman parte del mundo de la Kabbalah, con la Sefirá, la cuenta, el conteo que se hace de Pesach HaShavuot. Y entonces se establecen, creo que la vez pasada lo tocamos así de refilón, las escaleras de crecimiento espiritual, donde cada uno de los días tiene un valor simbólico de las Sefirot, que se van agregando al valor simbólico de cada semana. Por lo tanto, nosotros ahí vamos subiendo en los días del Omer, en las Sefirot, para llegar a alcanzar el mundo espiritual suficiente para poder recibir la Torah. Y entre nosotros, no le cuenten a nadie, pasaron los 49 días, pero nuestros abuelitos no fueron capaces de recibir las tablas de Moshe. Estaban muy entretenidos haciendo el becerro de oro, es decir, de que algo había fracasado ahí. El pueblo de esclavos seguía siendo esclavo. El pueblo que por un momento dado tomó los carneros y los sacrificó como una señal de la salida de Egipto, al reírse de los dioses en los cuales los egipcios confiaban, se encontraron haciendo nada más y nada menos que un becerrito de oro para poder darle también todo tipo de veneración. Y ahí se produce una catástrofe moral, una catástrofe que planteaba también la división del pueblo. Una pregunta muy concreta que nosotros tenemos que hacerle a Aarón, pero no la vamos a hacer ahora, quizás más tarde, en un rato, si nos alcanza el tiempo. Una pregunta que tenemos que hacer a Moshe y una pregunta que nos tenemos que hacer a nosotros también. ¿Qué nos pasó en ese momento? Ahora bien, el hecho de que nosotros contemos 7 por 7, 49, y las sefirot tengan que ver con ese número, también nos da lugar a pensar en algunos aspectos que es interesante que los apuntemos, como les dije hace un ratito, para retomarlos de otra forma. Y ahí, mi querida Aida, se produce otro fenómeno muy interesante, que es que entre Pesaj y Shavuot pasaron cosas, pasaron desgracias. ¿Qué desgracias pasaron? Hay una cita
que el Raf Israel me consultó después de la clase pasada. No lo veo a Israel en estos momentos en pantalla, puede ser de que esté en paralelo dando shiurim en otro Zoom. Lo que les quiero decir es de que ya la Gemara había previsto que los días entre Pesach y Shavuot son días de Sharab. Sharab es siroco, se traduce en español, pero son esos días terribles de viento y calor que tenemos quienes vivimos en la zona del desierto y que afectan a las personas. Es decir, de que tenemos algún tipo de antecedentes que no tienen nada que ver con la historia, sino que tienen que ver con el clima, que provocan que esos días sean días especiales. La semana pasada tocamos, y a raíz de eso el Raf Israel hizo la pregunta y nosotros dialogamos fuera de pantalla sobre eso y le di las citas, intercambiamos citas sobre este fenómeno maravilloso, pero muy poco conocido. Pero hablamos la vez pasada de que en Roma, ustedes saben que no se podía casar en el mes de mayo por las razones que habíamos visto, porque era un mes dedicado al dios de la guerra y porque era un mes dedicado también a los dioses que tenían que ver con una actuación sexual desmedida y desbocada. Por lo tanto, las mujeres honestas y decentes no querían casarse cuando parte del pueblo festejaba ese tipo de bacanales. Utilizo la palabra bacanal porque no conozco otra en español. Por lo tanto, vamos viendo cómo sobre esos días se van montando cosas. Y sobre esos días se van montando más cosas, cosas terribles, posteriores a lo que la Gemara nos cuenta sobre los alumnos de Rabbi Akiva. ¿Qué sucedió con ellos? Todavía no sé. Vamos a ver si vamos a poder avanzando con las preguntas de ustedes. Pero miren ustedes, la primera cruzada, la infame primera cruzada, provocó las matanzas, si no me equivoco, en el 1096, pocos días antes de Shavuot, y la segunda cruzada, bastantes años después, también produjo matanzas horripilantes, violaciones y saqueos pocos días antes de Shavuot. Al grado que Ashkenazim, que dicen la Tfilá Barrahamim en los sábados en recuerdo a esas matanzas que se produjeron en la zona donde vivían los Ashkenazim, pese a que en Rosh Hodesh, por ser un día de alegría, o en los días de bendición del mes, en todos los meses no se dice Abarrahamim, en Shabbat, en esas fechas, en estos 2 meses que coinciden con el Omer, sí se dice, porque la tragedia, la desgracia era tan fuerte que el texto que la recuerda no puede ser borrado por nada. Me freno aquí porque no terminé de contestarte, Aida, porque todavía no llegamos a nuestro meollo, que tiene que ver con la muerte de los alumnos de Rabbi Akiva, para permitirles a que hagan algún tipo de comentario o pregunta. A vuestras órdenes estoy. Bacasán, Javerim, ¿alguien quiere preguntar, acotar? Sí, Bruria. Bueno, yo más que ver exactamente todo lo negativo, también hay cosas, ha pasado de todo. Ha habido en la historia del pueblo de Israel, entre Pesach y Shavuot, en la cuenta del Omer, ha visto muchos puntos negativos, pero también la costumbre nos ha abocado a festejar un tiempo de luto, pero también han sucedido cosas positivas, la creación del Estado de Israel. Anteriormente, la cuenta del Omer no tenía una visión tan negativa. Ha sido casi a finales del siglo pasado, a principios del siglo pasado, que empezó a tener una connotación más bien negativa. Antes no tenía esa visión. Mira, Nuria, no es exactamente así. Es cierto, la declaración de la independencia del moderno Estado de Israel se produjo en el mes de Iyar, en Sfirat HaOmer, lo que da lugar a situaciones absurdas entre los judíos en Israel y en el mundo, en los cuales algunos dicen que ni siquiera se puede cantar el Atikva porque son días de duelo, pero eso es otra vez un tema marginal que no quiero abrir ahora, pero cuando yo
hablo de los días de tristeza. La tristeza es resultado, mis queridos amigos, de una sucesión histórica, de casualidad o no de casualidad, que abarca un periodo de tiempo, así como las 3 semanas que van entre el 17 de Tamuz al 9 de Av son 3 semanas en el tiempo. Y alguna vez dije, y esta es una oportunidad para poder deciros a vosotros que probablemente nunca escucharon mi punto de vista, que cuando los Jajamim dicen Mishenichnas Adar Marbim Besimcha, Ujeshenichnas Av Memeatim Besimcha, cuando comienza el mes de Adar aumentamos la alegría, y cuando llega el mes de Av reprimimos la alegría. Nosotros normalmente decimos, bueno, pues aquí en el mes de Adar hubo algo maravilloso que es Purim, por lo tanto vamos a estar alegres. Y en Av hubo alguna desgracia terrible, no una sino varias, por lo tanto vamos a estar tristes. Pero el concepto es otro. El mes de Av es un mes nacido para estar alegres, al grado tal de que en el mes de Av tenemos el día 15, que hoy los modernos llaman el Día de los Enamorados, y que no tiene nada que ver con el amor, sino tiene que ver con cosas mucho más complejas, y al grado tal de que la Gemara dice, Lo hayu yamim tovim be Israel que hamisha asar be'av ujeyom kippurim. No había días tan maravillosos como el 15 de Av y como el día de Yom Kippurim, en los cuales en plural, las hijas de Israel salían a los viñedos y a los bosques a bailar. Y tras ellas, obviamente, salían los jóvenes para tratar de convencerlas, vaya a saber con qué método, de que les regalen una sonrisa, y lo digo con toda la elegancia de la cual soy capaz. Pero fíjense en ustedes, Yom Kippurim hoy, por lo menos en el mundo ashkenazí, parece un día terriblemente triste porque se asocia con el Iskor, pero Yom Kippurim era día de fiesta y debe ser visto como día de fiesta. Entonces, voy a Nuria otra vez por un solo instante y decirte, Nuria, lo siguiente, que en un periodo del año, en nuestra larga historia, casi no hubo un mes en el cual no hubiesen desgracias. Pero por esa razón, nuestros sabios de alguna forma trataron de concentrar el recuerdo de las desgracias para evitar que todos los días del año sean días de duelo, porque cuando se producía la destrucción de una Keilah, los sobrevivientes marcaban ese día como día de ayuno. Y eso sucedía en un momento en el cual, después de las cruzadas en particular, había 20, 30, 40 ayunos que Keilot diferentes mantenían en recuerdo de los hijos, muchos de los cuales durante las cruzadas, según la literatura de la época, fueron sacrificados por sus padres para evitar, en un acto de martirio, hablamos la semana pasada que el judaísmo no ama el martirio, pero el martirio viene en nuestra búsqueda, para evitar que se tengan que arrodillar frente a otros dioses. Ahora, volvemos por un instante a nuestros días de Sfirat HaOmer. Es evidente que hoy tenemos dos elementos para Lag BaOmer muy, pero muy importantes. Uno de ellos es el hecho de que se ponen las fogatas y segundo, la ascensión de miles y miles y miles de personas, no este año obviamente, al Armerón, donde alguna vez estuve, yo creo que les conté, como una semana antes, si no había lugar, estaban todas las familias acampando bajo tiendas de campaña, comiendo y bebiendo, esperando el gran momento de las fogatas por su encendido allí, la gente se peleaba, pero la asociación más grande que tiene que ver con Lag BaOmer en nuestro tiempo moderno tiene que ver con las bodas, porque después del periodo en el cual desde Pesach hasta el 33 o el 34 no hay bodas, de pronto mucha gente quería
y quiere casarse en Lag BaOmer. Por lo tanto, se produce una asociación muy especial con ese tipo de alegría. Y hay más todavía, que tiene que ver enseguida, que tiene que ver con la reinterpretación de Lag BaOmer por el movimiento sionista, que recoge la vieja tradición del arco y flecha en los bosques, que se solía practicar por los niños en particular en Lag BaOmer, en convertirlo en la representación de la fortaleza de los nuevos soldados que salieron de la Golá y que retomaron los valores de los soldados de Bar Kokhba. 7. Sí, dos cosas, una pregunta mía y una pregunta de Sergio, que no lo veo en pantalla, pero que me puso en el chat que tenía una pregunta. Yo quería retomar un poco a partir de lo que dijiste también ahora, o sea, es como que la fecha va cambiando, digamos, de significados o por lo menos de énfasis, ¿sí? Y pensaba yo un poco si podrías retomar un poco el tema del martirio y de Rabbi Akiva. ¿En qué sentido? Yo por lo menos recuerdo que cuando era niña había dos temas. Uno era Bar Kokhba y la revolución, y los arcos y las flechas, pero todos sabíamos quién era Rabbi Akiva y conocíamos al detalle el martirio físico, ¿sí? O sea, cómo se lo mató. Creo que hoy es un tema, por lo menos yo en los años que he estado en educación, en los últimos 10 años, creo que no me he topado con eso para nada. O sea, que si uno agarra hoy a un niño en el colegio y le pregunta si tiene idea de cuál fue el martirio de Rabbi Akiva, creo que no lo sabe. Y tiene que ver con una época. Estamos en una época que no es muy amiga de hablar de estas cosas, pero creo que sí, por lo menos a mí me interesaría si puedes retomar un poco ese aspecto, que el tema de Shimon Bar Yochai desplazó totalmente a Rabbi Akiva. Es como que de golpe todo está puesto en el Merón, en Shimon Bar Yochai. ¿Ok? Eso es mi pregunta. Y Sergio escribe la pregunta. Ok, lo voy a leer, aunque es lo que creo que ya contestaste. Sergio pone: ¿por qué tiene una connotación negativa la cuenta del Omer? He encontrado que la cuenta sirve para cultivar los buenos hábitos, que es lo que ya de alguna manera hablamos, conseguir la liberación física en los días del Omer, conseguir la liberación espiritual, que es un poco lo que ya habías hablado, si entiendo bien. Toco esta pregunta nuevamente. La gran pregunta es cómo estos días de Pesach HaShavuot, que deberían ser los días más alegres del año, casualmente por su origen, que tiene que ver con la naturaleza y que tiene que ver con el clima y con el inicio del verano y demás, se convierten por hechos históricos en todo lo contrario. Y lo de Rabbi Shimon Bar Yochai, solamente para pedirles que me hagan recordar, lo voy a tocar en unos instantes después de hablar unos minutitos sobre Rabbi Akiva, en relación con Rabbi Meir Balanés y Pesach Sheini. Así que por favor apúntense, recordármelo, porque no me es fácil recordar lo que sucede en los últimos 3 minutos. Vamos a Rabbi Akiva. Es decir, acá hay un cambio en el etos, así se dice, en el etos educativo también, que forma parte de conflictos ideológicos que nosotros proyectamos hacia hechos históricos fundamentales. Y sobre eso, Javerín, tengo que deciros algo. No me refiero a la ignorancia, que esa parte es una parte muy, pero muy grave. Hay una cantidad de temas que no se tocan simple y exclusivamente porque ni los maestros ni los directores de los colegios judíos tienen el suficiente conocimiento y tienen la capacidad de establecer orden de prioridades en aquellos materiales de enseñanza que van a servir para la formación espiritual, ética y ética de los propios alumnos, y que van a establecer también cuál es el modelo de identidad de esos alumnos, con qué queremos que se identifique, ¿no es cierto? Y es evidente que el restablecimiento del Estado de Israel, mis queridos Javerín,
nos ha provocado un cambio en el ethos. No te ven porque el video... En el cambio. Así que nosotros en ese sentido tenemos que tenerlo claro. ¿Quién fue Rabbi Akiva? Rabbi Akiva fue una personalidad, algo tocamos la semana pasada, pero quien quiera ampliarlo más, por favor lea el material que les hemos enviado, porque ese material desarrolla casi en detalle la historia de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva era hijo de Yosef, que fue un converso. Es decir, el padre de Rabbi Akiva no nació judío. Por lo tanto, es de suponer que el hecho de que Rabbi Akiva esté donde esté y que de alguna forma haya sido apartado de nuestro propio modelo educativo, así como Óngelos Aquiles, el comentarista y el traductor más importante que tiene la Torá que leemos hasta el día de hoy, es una persona que ingresó de adulto al judaísmo, tiene que ver un poco con que la Torá se ve obligada a hablar 60 veces de que tenemos que amar a quien quiere ingresar al judaísmo, al ger, pero por otro lado, en nuestro interior, si lo relacionamos con que, ¿cómo es posible que Rabbi Akiva, su padre era ger y él de dónde viene? Parte de la historia es súper conocida. Rabbi Akiva nace en un hogar sumamente pobre y se emplea como pastorcito y trabaja como pastor del hombre más rico que había en aquel entonces, llamado Ben Kalba Sabúa, que lo llamaban así porque Kalba viene de la palabra Kelef, que quiere decir perro, Sabúa quiere decir sabea, de perro satisfecho y que comía mucho y que tenía de todo y no le faltaba absolutamente nada. Y entonces, voy a ser muy rápido, la hija de Kalba Sabúa se enamora, si es que podemos utilizar el lenguaje moderno para las relaciones de aquel entonces, y parece que sí, se enamoró de ese buen hombre llamado Akiva, que era un simple pastor analfabeto. Javerim, la alfabetización en el judaísmo fue siempre muy, pero muy superior a la alfabetización de los otros pueblos, pero que la mayoría de los judíos de aquella época no sabían leer y escribir, tómenlo por seguro, no sabían leer ni escribir. Y Rabbi Akiva, de pronto, con su novia, de alguna forma llegan a pactar algo muy simple, que si ella lo aceptaría, si él va a estudiar. Y la historia, otra vez, voy rápido, sale a estudiar, está 12 años fuera de su casa, regresa y escucha un diálogo terrible, diálogo de comadronas y de comadrones, donde un señor le dice a la esposa, tú no saliste como tu padre, es decir, eres una idiota, no supiste hacer negocios, fíjate con quién te casaste, con un analfabeto que además te convirtió en viuda en vida, porque no está contigo, no cumple con su deber conyugal hace ya 12 años. Y la mujer le dice a este buen fulano, que se entremetió en su vida, y le dijo, yo fui quien quiso que él vaya a estudiar, y si estudió 12 años estaría yo feliz que pueda estudiar 12 años más. Rabbi Akiva tras la puerta escucha eso y encuentra la aprobación en esas palabras de parte de su mujer, por lo tanto se va por otros 12 años y regresa 24 años después. Oigan el número, 12.000 parejas, 24 años, 24.000 alumnos, regresa con una corte de alumnos y es recibido como un gran héroe en el pueblito donde llega, y hay una mujer harapienta que sale a recibirlo y otro comadrón de por ahí le dice, oye, ¿cómo sales tú así vestida? Dice, no tengo otra ropa. ¿Y cómo te animas a presentarte ante nada más y nada menos que Rabbi Akiva con ese ropaje andrajoso? Bueno, Rabbi Akiva la recibe y le dice que delante de todos, que todo lo que él tiene se lo debe exclusivamente a ella. Y ahí está el relato anterior que me brinqué de Yerushalayim Shel Zahav, que es el regalo que de alguna forma Rabbi Akiva le prometió
cuando ella, que dormía junto con él en el pesebre, expulsados por el suegro padre, porque habían desobedecido la orden de unirse, porque ese tipo de yerno no era de la calidad que el señor Calva Saúa, el perro, el can satisfecho y obeso, que hubiera preferido. Entonces, le duermen sobre paja, y cuenta una de las hermosas leyendas que un día Elías Bonaví se presenta a la puerta y golpea y les dice a la parejita que tiene a su mujer que va a parir y que no tiene un lecho donde acostarlo, y entonces ellos le dan la pequeña cantidad de paja que tenían, de la cual Rabbi Akiva le sacaba del pelo a su mujer, y por eso le prometió la corona de oro, es llamada Yerushalayim Shezafes, era el nombre de la joya que en aquel entonces era tan valiosa que hubo otra señora que celó a la esposa de Rabbi Akiva. Bueno, Rabbi Akiva percibe que estamos en tiempos mesiánicos y percibe que hay un señor llamado llamado Shimon Bar Koziva, que reúne todas las cualidades para poder ser el Mesías del pueblo de Israel. Y Rabbi Akiva se convierte en su escudero. Salteo un poco la muerte de sus alumnos para ir a lo que Ethel preguntaba concretamente y que nosotros en la Tfilá de los Ashkenazíes leemos en Yom Kippur bajo el título de Azara Arugei Amalhut, las 10 personas que entregaron su vida para santificar el nombre de Dios. Y Rabbi Akiva en particular es torturado y se le arranca la piel, y sus alumnos preguntan si esto es el precio que se paga por ser tan conocedor de la Torá. Y Rabbi Akiva contesta una de las frases impresionantes, que toda su vida leyó el Shema, esperando el momento de poder entregar su alma, todo su corazón y toda su alma, con toda la pasión a Dios, y esta vez que puede demostrar y cumplir lo que casi todos decimos en el Shema en forma tan superficial, sin darnos cuenta de lo que estamos diciendo, no podría enojarse, está realmente feliz y contento. Las torturas que sufrió Rabbi Akiva, las torturas que sufrieron los otros sabios que fueron matados en una forma cruel para darle lección a que nadie ose levantarse y vuelva a levantar la cabeza con la intención de la reconstrucción de Jerusalén, ni armen ejércitos de guerrilla, es uno de los capítulos más nefastos de nuestra historia y es uno de los capítulos más humanos de nuestra historia, porque lo que le sucedió a Rabbi Akiva, todos nosotros sabemos, les sucedió a muchos Akivas en el transcurso de la historia. Su muerte trágica debería ser enseñada, y debería ser enseñada muy detenidamente su vida, tan fructífera en conocimiento, con tantos dichos que se hicieron populares en una forma maravillosa. Hago silencio para que puedan preguntar y hacer comentarios. Estamos a 15 minutos de terminar nuestro horario. Y todavía no empezamos. Ethel, tú prestas atención. Están pidiendo la palabra. Yo veo una mano de Alicia, vi otra mano que se me borró, salió de pantalla. De Aida. Sí. ¿Quién habla? No sé, yo, Alisa. Bacalla, Alisa. Sí, Alisa. Sí, yo quería preguntar por qué la literatura rabínica en el texto Yerahmiel que nos mandaste aparece también en el relato de la riqueza. Sí, el tema de todo lo que Rabbi Akiva luego recibió después de haber sido tan pobre, digamos, en sus orígenes, está entendido como una especie de regalo a su ser, digamos, ¿no es cierto? Después de haber estudiado tanto, porque también el tema del estudio es relevante, ¿no? Es decir, la superación
personal de Rabbi Akiva, pero el valor del estudio en sí. ¿Y por qué está acompañado de este tema, digamos, económico, ¿no? Mira, la pregunta tuya, Alisa, es hermosa. Todos los que alguna vez nos ocupamos de la educación formal sabemos cuál es el estado de los morín, el estado salarial de los morín, y cómo, por ejemplo, ahora en Israel le piden a los morín que trabajen gratis, porque es obvio que el primer ministro no va a renunciar ni un día a su salario, y el moré, que tiene apenas un salario de medio sobre el salario básico, tiene que renunciar. Mira, toda esta literatura que yo he citado en el trabajo de investigación, parte de esa literatura es obviamente anecdótica, que no tiene nada que ver con lo que son los hechos históricos, y que tratan de compensar de alguna forma el sufrir de Rabbi Akiva para estimular a otros que vayan a hambrearse y estudiar Torah, porque de alguna forma recibirán recompensa. Y el sacrificio de estudiar Torah, se los comenté alguna vez, a algunos de vosotros por lo menos, llevó a mi padre, donde no había lo que comer en casa, a una yeshiva, donde comía, en Yiddish se dice oftek, días, cada día de semana con otra familia, porque no, ni siquiera había en la yeshiva alguien que le pudiera dar de comer, pero era maravilloso porque podía comer, porque si no, no hubiera comido, y así estudiaba. Incluso me comentó algunas veces que en el invierno ahí en Rusia solían estar despiertos a la luz de una vela y colocar los pies en una palangana, no en todos los países palangana se llama palangana, de agua casi congelada para no dormirse y seguir estudiando porque corría el riesgo de que lo saquen. Es decir, hay un poco de intención anecdótica de reparación a la carencia que tuvo antes. El hecho de que el mismo Rabbi Akiva dejase su riqueza, según estos relatos bonitos, mágicos, ¿verdad? El barco con el animal que tenía dentro las monedas, o el préstamo que él había pedido y que de pronto Dios le devolvió. Hay cuentos sobre Shabbat, ¿se acuerdan ustedes del pez que se tragó una joya y que de pronto sirvió esa joya para sacar de la pobreza a las personas? Tiene que ver un poco con una literatura folclorista, cuya moraleja más importante es que, bueno, hay algún tipo de recompensa. Si alguien le hubiera preguntado a Rabbi Akiva, suponiendo que todos esos relatos midráshicos fuesen serios y absolutamente verídicos, si estaba dispuesto a dejar esa riqueza y no morir como murió, desgarrado, y luego su piel tirada para los perros o vendida en las ferias como carne, si hubiera preferido seguir en la pobreza, pues la respuesta todos la sabemos. Así que hay un poco de contradicción que tiene que ver con algunas anécdotas de Rabbi Akiva, pero recordemos nosotros que se fueron agregando, así como se agregaron con los días del Omer, una cantidad de cosas que no nacieron cuando la Torá estableció la cuenta del Omer, también se fueron agregando en el transcurso del tiempo, que nos enriquecen. Y alguna vez mi Rosh Yeshiva, cuando yo le preguntaba, siendo un adolescente, porque no entendía las exageraciones de algún midrash, me dijo: es muy bonito que estudies los midrashim, pero no les hagas preguntas, como haciendo referencia de que hay un poco de literatura fantástica con los midrashim. Y toco un tema personal. Tuve una vez en México un maestro maravilloso, maravilloso, al cual le dedico un capítulo importante en mi nuevo libro, que se llamó Moshe Kamji, y que llegó a México desde Beirut, Líbano. A lo mejor algunos de ustedes, mexicanos que están aquí, se acuerdan o lo conocieron o fueron sus alumnos. Y él cautivaba, aparte de ciertos castigos que le daba a los alumnos, y me decía: déjame el colegio por una semana y yo los voy a tratar como trataba a mis alumnos en Líbano, y vas a ver cómo cuando regreses van a ser santitos. No vas a poder escuchar el ruido de una mosca en los salones de clase. Yo iba a escuchar sus clases
a este maravilloso maestro. Y contaba Midrashim, y contaba Midrashim, y contaba Midrashim, y yo le dije un día, detente, porque los alumnos aman más sus Midrashim que la letra de la Torá. Y cuando sean más grandes y estudien y quieran profundizar la letra de la Torá, resulta que les va a resultar sumamente aburrido, porque él con su cultura libanesa y sefardita tenía una riqueza de descripción de las 1001 noches que dejaba a los alumnos boquiabiertos, y muchos, pero muchos años después, cuando en Israel me encuentro con alguno de los exalumnos que lo tuvieron a Rabbi Moshe Kamji como Moré, recuerdan sus fantasiosos relatos que a todos nosotros nos gustaban. Si hay una pregunta más porque quiero por lo menos cerrar esto que tiene que ver con Shimon Bar Yochai, su hijo, y Rabbi Meir Balanés, aunque sea en los últimos minutos. Preguntas, Javerim, o comentarios. Etel, tú das la palabra, me pareció ver a Ida y a Nuria. Y a mí, Abraham. Y a Abraham. Abraham. Hay mucho ruido, lo único. Bueno, ¿me escuchan? Sí, bueno. Cierra Ante bien todo, los micrófonos. Sí, Abraham. Ante todo, emocionado después de tantos años de reencontrarnos, aunque sea por esta vía, te mando un gran abrazo. Lo mismo. Recuerdo hasta el día de hoy, una noche de Yom HaShoah, como tomaste la palabra en una conmemoración en la Kehilá, muy indignado por algunas actitudes de los jóvenes, lo cual me dejó muy impresionado y lo recuerdo hasta hoy un día. ¿En qué contexto de luto podemos poner Yom HaShoah comparado con los 24,000 alumnos o con las cruzadas, cuando yo creo desde mi punto de vista y además por lo reciente y porque lo hemos vivido y lo hemos mamado mucho de nosotros, podemos albergar a la Shoah contra todo esto? Abraham, tu intervención es muy buena. La semana pasada, en nuestra reunión de la semana pasada, de forma marginal tocamos esa gran pregunta. Y tengo varias respuestas. La primera es, no sé. La segunda es, en algo estamos fallando, porque no hemos encontrado manera de ponernos de acuerdo ni siquiera con la fecha de Yom HaShoah, Abraham y Javerim. Ni siquiera con eso estamos de acuerdo. Porque Yom HaShoah tiene que ver con, en la fecha en la cual se conmemora, tiene que ver con los judíos sionistas, pero aquellos que son antisionistas ese día, al igual que el día de Yom Ha'atzmaut, no les significa nada. Tercero, nosotros tenemos en la historia muchas veces la necesidad de sedimentar los sucesos. La Shoah es todavía muy reciente. No hemos sabido construir ni los festejos de Yom Ha'atzmaut. Vamos a hablar de Yom Ha'atzmaut por un instante. Yom Ha'atzmaut en las casas, Seudá de Yom Ha'atzmaut como Seudá de Shavuot o de Sukkot o de Rosh Hashanah. ¿Cuántas casas religiosas y no religiosas se reúnen, aparte del asadito que el coronavirus no permitió, pero ¿cuántas casas llevan Yom Ha'atzmaut al hogar para poder festejarlo? ¿Qué pasa cuando suenan las sirenas en Yom HaZikaron leChalel Isha, Tzal, sobre los cuales dedicamos todo a una noche, y hay individuos que van caminando exprofeso, porque además saben que la televisión morbosa está esperando en los barrios donde ahora hay muchos enfermos de corona para poder filmarlos, y provocan de esa manera las partes más sensibles e íntimas de quien de alguna forma está viendo frente a sus propias narices los milagros que suceden. Abraham, lo que sucedió con los alumnos de Rabbi Akiva no se recordó sino 600 u 800 años después. No hubo prohibición de bodas en los días de Sfirat HaOmer en forma inmediata después de la destrucción. Ni 100 años después, ni 200 años después, ni 300, ni 400, ni 500. Yo creo que recién por ahí en el
600 o 700, yo creo que más tarde incluso se empezó a recordar la muerte de los alumnos de Rabbi Akiva, cuando todavía no sabemos, no vamos a tener tiempo de analizar todas las distintas opciones para poder entender qué pasó con los alumnos de Rabbi Akiva y qué pasó, por qué estamos contentos en el único día en el cual no murieron. Mira Abraham y mira en Javerín que las matanzas de los cruzados no son recordados, ni son conmemorados, ni son recordados, ni las de Khmelnytsky en el mundo sefaradí. No hay filot que entraron, no hay una barajamín que nosotros ashkenazim decimos, pero que más de la mitad quizás del pueblo de Israel que va a las sinagogas Shabbatot no sabe ni siquiera qué es Abarajamín. Cuando escuchan esa tfilá, se preguntan qué pasa. Es decir, nosotros tenemos un déficit, y es un déficit de los líderes religiosos, de los maestros, de los directores, que no hemos sabido todavía, y ahora que tenemos, de pronto, recuerdo que la nueva fecha de Yom HaShoah, en enero, que las naciones del mundo recuerdan, y que cuando nosotros estábamos en Madrid, resulta que durante semana y media, casi todos los días me tocaba ir a hablar en otro municipio para arrastrando a los alumnos del colegio para que participen en la conmemoración que teóricamente tenía que ver con la Segunda Guerra Mundial, pero que si no hubiera sido por mi presencia o la presencia de otros judíos no se hubiera visto. Y por ahí en la pantalla vi a algún amigo que conocí en esa época cuando recordábamos también a los gitanos que fueron torturados y asesinados y masacrados por los nazis. Abraham, hay algo que le debemos a la historia y que tenemos que cumplir, y que es de alguna manera la reparación hacia los que no están más, y replantear también los actos. Recuerdo los actos de Yom HaShoah en Argentina antes de México, recuerdo los de México, recuerdo, tengo muy presentes los de España, tengo obviamente muy presentes Yom HaShoah en Israel, incluso cómo se hizo este año, en qué modelito se hizo, donde la puesta en escena fue horripilantemente una falta de respeto a quienes habían muerto, porque había que mantener el formato para que pueda ser transmitido en Zoom, desde Yad Vashem, cuando estaban absolutamente vacías de gente. Tenemos un problema, Abraham, que nos tiene que obligar a nosotros y a nuestros hijos a preguntarnos cómo podemos hacer para darle el debido respeto y homenaje y recuerdo y enseñanza a las futuras generaciones y a los no judíos sobre lo que sucedió en la Shoah. No hay ninguna duda que hay una desproporción total y no vamos a tener tiempo de poder tocarla. Así que yo dejo colgado en el tintero con mucho dolor el tema de Rabbi Meir Balanés y el tema de Shimon Bar Yochai. Un poquitito de cualquier modo, que hoy es Lag BaOmer, Raf. Bueno, hoy es Lag BaOmer. Vamos, no tenemos papas para colocar en la medura. Miren, antes que eso, Lag BaOmer y Shimon Bar Yochai. El aniversario de la muerte de Rabbi Meir Balanés fue en Pesach Sheini. ¿Y quién recuerda y hace ilulá la boda de Rabbi Meir Balanés en la fecha en la cual Rabbi Meir Balanés murió? ¿Y quién fue Rabbi Meir Balanés? El gigante sobre el cual nosotros decimos que toda Mishnah en la cual no aparece el nombre de su creador fue Rabbi Meir Balanés. Lo que pasa es que entre Pesach Sheini y Lag BaOmer hay tan pocos días que se trasladó y se traslapó una fecha con la otra, en la cual el recuerdo de Shimon Bar Yochai fue más fuerte y de alguna manera desplazó eso, y vuelvo a lo que dije al inicio, porque la parte mística es tan gigante que permite suponer que
la presencia de Shimon Bar Yochai va a provocar milagros y que mujeres estériles van a volverse fértiles y que personas que no tienen pareja se van a poder casar y quienes enciendan una vela y recuerden a Rabbi Shimon Bar Yochai. Y entonces toda esa tradición, quiero decirles de que hace cientos de años atrás, también musulmanes iban en Lag BaOmer a Merón para rendirle homenaje a Rabbi Shimon Bar Yochai. Y de paso aprovecho para decirles algo, un chisme que es importante. Miren, Lag BaOmer tiene una fecha en el calendario. ¿Y por qué no decimos la fecha del calendario y llamamos a la festividad de hoy Lag BaOmer? Acuérdense que les dije hoy de que había distintos conflictos en la cuenta del hombre. Porque simplemente no queríamos que los pueblos que nos perseguían descubriesen cuál es el día de nuestra alegría. Y sucedió una vez que en Lag BaOmer, ¿por qué? Porque al no marcarlo en el calendario hebreo, no podían identificar cuándo era Lag BaOmer, cuando los calendarios apenas se escribían a mano y se pasaban de familia en familia y de pueblito en pueblito. Hay una historia maravillosa de un Raf que salió a festejar con sus alumnos Lag BaOmer y lo detuvieron porque los judíos no podían festejar, excepto ellos suponían que estaban organizando algún tipo de revuelta. Y él dijo, hoy sí son días de duelo para el pueblo de Israel. Yo estoy muy feliz y pongo fuegos y bailo porque a los judíos los habéis matado. Yo ya no soy judío. Entonces lo liberaron, porque cuando un judío habla mal de los judíos siempre es premiado por los no judíos. Pero esa es una anécdota marginal. Sobre Shimon Bar Yochai y sus méritos gigantescos, lo de la cueva, todos lo sabéis. Su salida de la cueva, todos la conocéis, y si no, léanlo, les ruego que lo lean. Solamente les quiero decir algo que tiene que ver con su hijo, Eleazar, que estuvo con el padre 12 años y luego un año más en la cueva. El hijo de Rabbi Shimon Bar Yochai tuvo muy, pero muy mal final. Pese a que era un Talmid Jajam gigantesco, porque estaba solo, alimentándose, según el relato, del algarrobo y un poquito de agua que había ahí, y su piel llena de crostas, igual que la piel de su padre, por estar cubiertos con arena durante todo el tiempo y que apenas se podía lavar y que quería conservar la ropa únicamente para colocarla en Shabbat y en los momentos de la tefilá, y el resto estaba en esas condiciones. Terminó siendo empleado del sistema del régimen romano. Y él era encargado de cobrar los impuestos. Y cuando un judío desacató, lo acusó, y hay toda una historia, creo que también la he escrito para que la puedan ver. Y cuando su situación llega a estar muy mal, su mujer lo deja, y cuando se está enfermando y está por morir, su mujer llega, y no pueden sepultarla, nadie lo quiere sepultar en ningún lado. Y bueno, el cuento se los dejo así como las películas de Hitchcock para que la lean o para que la retomemos con la ayuda de Dios la próxima semana. Si hay alguna pregunta más, adelante, porque como ustedes saben, siempre respetamos el inicio y tratamos de respetar también la hora final. Aida. Gracias. Yo quería decir, yo fui educada en el Colegio Yavne y evidentemente teníamos... No en la época en la cual yo fui director y moré. Lo sé, lo sé. No, digo después, te tocó después. Sí, lo sé. Teníamos adoración por Rabbi Akiva, adoración por sus máximas, por sus enseñanzas, por todo esto. ¿Aida, fuiste Javerá también del Beni Akiva o no? Sí, también. No en vano. En Ámsterdam, en la calle Ámsterdam. Bueno, el caso es que yo creo que actualmente no se estudia Rabbi Akiva por la corriente revisionista de la historia judía que ha conducido
a culpabilizar a Rabbi Akiva de haber reconocido a Bar Kokhba como Mashiach. Y entonces, como eso es algo que no es políticamente correcto desde hace unos años, pues yo creo que como que han arrinconado esa historia y han ensalzado la historia de Bar Kokhba. Creo, porque si no, no se explica, porque Rabbi Akiva es un sabio, es un jajam que tiene cantidad de enseñanzas judías para todos nosotros. No sé si es así o es la impresión que tengo yo. Mira, toda impresión es válida, así que puedes quedarte con ella. No tenemos tiempo de desarrollarlo, pero podríamos desarrollarlo más. A ver, ¿hay alguna otra pregunta, Ethel, entre los javerín? Yo no veo, pero un segundo. Sí, Bruria. Bueno, es una matización. A ver, en el Talmud marca más o menos que los alumnos de Rabbi Akiva realmente murieron por resistirse a una conversión forzada. Entonces, si murieron más que por una difteria, si murieron por una conversión forzada, también entrarían dentro de, que murieron pues como Rabbi Akiva, dentro de, ¿cómo le llaman? Para rendir honra al nombre de Dios. Entonces, no lo veo yo tan negativo, no es un periodo tan negativo si se mira desde ese punto. Y luego además hay un señor de este siglo, Rav Yehiel Mijael Epstein, que lo avala. Lo que pasa que luego después, con todas las historias de los cruzados, los pogromos y la Inquisición, pues evidentemente esto se convierte pues en un tiempo de pena, ¿no? De duelo. Pero es un tema, Nuria. Veo que leíste el material, me da mucho gusto y lo que yo quisiera... No, pero hay lo que me duele un poco es la contaminación cultural que hay. Por ejemplo, pues que también se atribuye un periodo de duelo por las acusaciones para estar cerca de la Pascua cristiana, por las acusaciones de los crímenes rituales, etc. Entonces, ¿hasta qué punto es verdad que somos un pueblo que ha pasado muchas penurias y muchas cosas? También es un pueblo que saca alegría y a veces no sé de dónde, pero ¿por qué tenemos que marcarlo tan rematadamente en duelo, más que una revisión para rectificar? Ya está. Dejo la pregunta abierta. Javerín, quiero agradecerles a todos la presencia, que tengamos un lindo Lag BaOmer, y a ver si de alguna forma Lag BaOmer nos puede ayudar a liberarnos del encierro en el cual nos encontramos, que tiene algunas ventajas, pero que también nos enseña, tiene muchas enseñanzas, y lo importante es que pueda ayudar a sanar a los enfermos y evitar que los sanos se contagien. Javerín, 1.000.000 de gracias, me da muchísimo placer, y hoy, máxime, todavía tuvimos recuerdos de otras épocas, así que muchísimas gracias a todos, Laila Tov, 1000 gracias. Gracias a todos. Nos vemos. Los avisos. Sí, los avisos, antes que se me desconecten. 2 o 3 avisos. Uno, el lunes, como siempre, 8:30, tenemos clase. Para los que recibieron a lo mejor una propaganda a través del proyecto de Mujer y Judaísmo, estamos lanzando 3 clases de historia que va a dar Aliza, que está aquí con nosotros hoy en el grupo. Con problemas de conexión. Sí, que se pueden fijar después y escribir o anotarse. Y vayan reservando el jueves 21, que es Yom Yerushalayim, y tenemos preparada una sorpresa especial. ¿Ok? Así que, bueno, la grabación va a quedar en Facebook para que la podamos compartir. Si alguien no alcanzó a entrar ahora, lo van a poder ver. ¿Ok? Y si alguien quiere mandar, aparte de los que todavía no mandaron, el teléfono para que también podamos mandarles los avisos por WhatsApp, pueden hacerlo ahora antes de salir.
¿ok? Y bueno, que tengamos mejores días para todos. ¿Ok? Gracias. Gracias, salud para todos. Hasta luego. Salud para todos. Gracias. Gracias. Gracias, Muchas buenas gracias. noches. Hasta luego. Laila Tov. Venga, todos. Muy bien, entonces acá tenemos que escribir primero. ¿Me ayudas? Tenemos que poner, te voy a escribir. ¿No lo podemos usar? No, porque es mi casa. Tráeme una hoja entonces, Tuchi, ¿me traes?